gusto pues estar nuevamente juntos. Vamos a orar para pedir a Dios que Él nos pueda hablar a través de su palabra, ya que es el medio por el cual Dios santifica a su iglesia, habla a nuestro corazón y edifica nuestras vidas en el fundamento sólido justamente de su palabra. Así que vamos a orar y pedir a Dios que cada uno de nosotros no hayamos venido en vano, sino que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta oportunidad. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas al estar juntos nuevamente, que a pesar quizás del peligro ambiente, Señor, tenemos fe de que es aún mejor congregarnos. Es todavía mejor que quedarse en casa, el estar juntos como hermanos, rindiéndote un culto a ti. Y en tu bondad, Señor, durante el culto tú quieres hablar a nuestras vidas. Tú quieres enfocar nuestros ojos en Cristo. Permite pues que en esta oportunidad tu palabra sea anunciada con fidelidad. Permite, Señor, que nuestros ojos entiendan la maravilla de tu ley. Permite, Señor, que como ovejas tuyas que somos, Señor, podamos oír la voz del buen pastor. Oh Dios, háblanos. Tu voz no puede ser reemplazada por ninguna sabiduría humana. Eso es lo que hemos venido a buscar, oír tu voz. Dispón nuestros corazones. Mira cómo de manera natural en nuestro corazón hay barreras. Montamos, Señor, muros en contra de tu palabra para que ella no penetre en nuestras vidas, pero que esta tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y cambiar lo que haya que cambiar, dar luz en lo que está en las tinieblas, Señor. Oh, te lo rogamos, que tu palabra haga la obra que el ser humano no puede hacer. Por medio de tu Espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, ya que estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos cubriendo todas las bienaventuranzas. Gracias a Dios hemos podido cubrir 4 de las bienaventuranzas. En esta oportunidad leeremos en el verso 7 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Siempre hacemos un resumen de las bienaventuranzas pasadas para poder entender la que nos toca en cada oportunidad. Eso nos permite ver la coherencia de cada una de las bienaventuranzas y también ver cómo la una lleva a la otra, que no podemos separarlas, seccionarlas y pretender vivir una sola de ellas, sino que cuando entramos por la puerta de las bienaventuranzas, vamos escalando peldaño y la una lleva a la otra. Y si ustedes se fijan, de la bienaventuranza, que acabamos de leer, a partir de ahí, desde el verso 7 en adelante hasta el verso 9, el verso 10, ustedes verán que las primeras bienaventuranzas que hemos leído y las que vamos a leer ahora son un espejo. Me explico. Por ejemplo, vea la primera bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese es el verso 3, la primera bienaventuranza. Y ahora vea el verso 7 que hemos leído: bienaventurados los misericordiosos. Es decir, cuando uno reconoce su pobreza espiritual, entonces
viene a ser una persona misericordiosa, porque alcanzó misericordia. Y de hecho uno no puede dar misericordia sin previamente haber recibido misericordia. Entonces es el espejo, digamos, es la bienaventuranza del verso 3, lleva al verso 7. Vea la siguiente bienaventuranza, la segunda, que es: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. ¿Y qué es una persona afligida? Es una persona que ha reconocido su pecaminosidad delante de Dios y que sabe que necesita ser purificada por el Señor. Y que dice la bienaventuranza en el verso 8: bienaventurados los que tienen un limpio corazón. ¿Se da cuenta el paralelo que hay? Como un espejo. Y vea la siguiente bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Corresponde a los que tienen hambre y sed de justicia, son los que van a ser perseguidos por causa de la justicia. Y es lo que dice el verso 10. Y así sucesivamente. Entonces vemos cómo hay un paralelo y cómo cada uno, aunque cada uno lleva al otro, cuando se vive en la totalidad de las bienaventuranzas, siempre está entendido de que completan la vida del cristiano. Y que en las bienaventuranzas lo que hizo el Señor Jesús es mostrar el camino, obviamente, de la felicidad, según no los estándares humanos, sino los que Él mismo estableció. Además de esto, hemos visto de que las bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte. Recuerde de que el Sermón del Monte está dirigido a los escribas y fariseos y a sus discípulos. A esas tres categorías de personas Jesús se está dirigiendo. Y quizás el verso central, el corazón de ese sermón se encuentra cuando Jesús dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se encuentra en el verso 20 de este capítulo. Porque en ese verso 20, ustedes tienen los escribas y los fariseos, y Jesús se dirige a los discípulos. Y veremos a medida que vayamos avanzando en este sermón cómo es que Jesús apunta a los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley, los que enseñaban al pueblo. Y Jesús dice: oíste que fue dicho. ¿Pero quién lo dijo? Los doctores de la ley. Entonces Jesús va a apuntar a los escribas diciendo que ellos son malos maestros de la ley y que eso es lo que verdaderamente enseña la ley. Pero también va a apuntar a los fariseos, y los fariseos no eran doctores de la ley, aunque los que eran los jefes de los fariseos sí, pero la mayoría de los fariseos no. Ellos eran personas piadosas, y Jesús va a apuntar a esa falsa piedad diciendo, por ejemplo, cuando oren, no oren haciendo publicidad en Facebook. Cuando ayunen, no hagan como los fariseos, que tienen una cara triste, pálida, mostrando que están a punto de morir porque faltaron el desayuno. Jesús dice: no, cuando vas a ayunar, ponte perfume y que nadie se dé cuenta. O sea, no sean como los fariseos. Y luego Jesús va a hablar a sus discípulos ya de manera directa, sin referencia a los escribas o a los fariseos, cuando Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, Jesús va a hablar a los escribas, fariseos y a sus discípulos. Y eso es importante entenderlo, porque en esta introducción, que son las bienaventuranzas, Jesús se dirige a todos. Y ahí dice: bienaventurados los misericordiosos. Y es interesante que esta bienaventuranza venga después de bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Para mí ese es el equilibrio perfecto que siempre enseña Dios. Dios, diría yo, obviamente Él es la fuente de la inteligencia.
y él no se inclina más en uno que en otro lugar del balance. Por ejemplo, a veces nosotros vivimos en la fe y solo la fe, pero una fe que viene a desechar la razón que Dios también nos ha dado, de tal manera que nos volvemos personas supersticiosas y nos olvidamos de que Dios nos dio una mente para pensar. Antes, en la época de la Reforma, los que cambiaron la sociedad, los reformadores, fueron perseguidos y fueron votados por toda Europa. Y todos los países en los que llegaban los reformadores o reformados, cambiaban el país. Se volvían países ricos, intelectuales, brillaban en Europa. Y hasta ahora cosechan la riqueza de los reformados. Países como los países escandinavos. Claro, muchos se han desviado desde aquel entonces, pero lo que quiero decir es que porque había un equilibrio, no solamente era fe y no solamente era la razón, sino que los dos iban combinados. Y aquí también, Jesús dice: los que tienen hambre y sed de la justicia. Y la justicia es la rectitud, es la santidad. Y a veces, hermanos, el peligro de los que buscamos santidad es que nos volvemos legalistas, de tal manera que llegamos a un punto en que despreciamos a las personas que no viven en la santidad que quizás uno cree vivir. A veces, porque por tener hambre y sed de la justicia, al nombre de nuestra hambre y sed de la justicia, aplastamos al débil y decimos: este es un falso cristiano, porque no vive como debería vivir. Y peor aún, porque hoy es una moda. La moda de hoy es despreciar nuestras iglesias para fundar o ir a una iglesia donde se enseña lo que el tal pastor verdadera de sana doctrina enseña, y se menosprecia la iglesia en la que Dios nos ha puesto. Oye, existe esa moda de que, bueno, en esta iglesia, y reconozco que en nuestra iglesia aquí en Evidos tenemos mucho progreso y muchos cambios que hacer, pero las personas que tienen falto de misericordia para la iglesia y solamente tienen hambre y sed de justicia, se irán de la iglesia porque no tendrán la misericordia que pide la iglesia, que pide una iglesia que no es perfecta, no es santa. Al nombre de la sana doctrina somos capaces de dividir la iglesia. Al nombre de la sana doctrina y de la justicia somos capaces de menospreciar y pisotear a hermanos débiles en la fe. Cuidado con el legalismo, porque eso destruye. Y al nombre de una supuesta santidad, de lo que decía Lutero, la marca de la falsa santidad es aquella que se vive sin misericordia. Entonces, repito, menospreciamos las iglesias que no predican la sana doctrina y no tenemos compasión de ellas. Nos volvemos como los fariseos con los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, se casaban con todos. Venía un imperio, gloria a ese imperio. Venía otro, gloria a ese otro imperio. Entonces eso fastidiaba a los fariseos. Por eso odiaban a los samaritanos. Pero de tal manera que cuando un samaritano se encontró en un lugar, un hombre se encontró en un lugar que se iba a una ciudad, lo atraparon, lo golpearon, lo hirieron y le quitaron toda su riqueza. Un fariseo pasó por ahí y él, que era celoso de la ley, él que quería agradar a Dios, vio a ese pobre hombre en el piso y fue incapaz de ayudarlo. Fue incapaz de sentir una compasión genuina para con él. Cuando pasó el levita,
el que servía en el templo de Dios, el que servía a Dios en su templo santo, aquel que era celoso por Dios, tampoco fue capaz de sentir ninguna compasión por ese hombre en el piso. Eso es lo que hace el hambre y sed de justicia sin la misericordia. Hasta que llegó el samaritano, el odiado por los demás, y vio a aquel hombre y sintió compasión de él, de tal manera que lo ayudó hasta sanar sus heridas. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con el legalismo. La sana doctrina ha sido dada para edificar a la iglesia y para sanar a aquellos que están heridos, para corregir a aquellos que están equivocados, no para creernos los Juan Calvinos de este siglo, los Martín Luteros y los defensores de la verdad, que no tienen piedad de la gente equivocada. Calvino decía: la sana doctrina en mano de una persona falta de misericordia es como una espada en mano de un lunático. No es suficiente creer lo cierto, no es suficiente amar la santidad de Dios. Es necesario tener corazones misericordiosos por aquellos que están en el error. Es lo que está diciendo Jesús. Por eso le decía, es un equilibrio perfecto. Jesús nos salva del legalismo. Obviamente también nos salva del otro extremo, que es el flexible, que le dice sí a todo. ¿Cómo? Teniendo sed y hambre de justicia. Pero eso es la tragedia, al menos a nivel personal. Es lo que cree que la tragedia de hoy es eso, hermano. Las iglesias se andan juzgando mutuamente, a saber quién compró el último libro de tal fulano melgano, que es conocido allá en Sudamérica. Es más, yendo un poco más adelante, las iglesias aquí hispanas, no todas, pero muchas de ellas, principalmente aquellas que se creen Ginebra, estas iglesias, si ustedes se dan cuenta, nunca hacen nada en francés. ¿Dónde está la misericordia para los franceses? ¿O la sana doctrina es reservada solamente a los latinos? Eso es lo que es capaz de hacer un corazón falto de misericordia. Pero Jesús quiere salvar a su pueblo del legalismo, salvar a su pueblo de la falsa santidad. Y Él dice: ayuden a los débiles. La misericordia es un tema central en toda la Biblia, en todas las escrituras. Y Jesús, particularmente en este evangelio, va a ser muy, diría yo, fuerte. Va a ser bastante, no encuentro la palabra en español, pero sí, enfático y bien. Sí, enfático, va a ser bien fuerte en sus admoniciones, en sus advertencias contra los fariseos. En una ocasión, por ejemplo, Jesús estaba comiendo con gente de mala vida, gente prostitutas, publicanos, los odiados por los santos que eran los fariseos. Esas personas de mala vida, pues Jesús comía con ellos, hasta que vinieron los fariseos y dijeron a Jesús: ¿cómo es que un maestro supuestamente de Israel puede comer con tales personas? Entonces Jesús va a responder esto: si yo no vine a buscar lo sano. Y cuando Jesús dice eso, no es que hayan personas sanas aquí en la tierra, sino que está haciendo una hipérbole. Ustedes que se creen santos y perfectos y buenos, bueno, para ustedes yo no vine. Yo vine para estos que saben que son menospreciados. Y luego dice Jesús: así que váyanse a sus casas y aprendan lo que es misericordia. Así de fuerte fue Jesús con los fariseos y las personas faltos de misericordia. Les dijo: ustedes que se creen santos, bueno, yo quiero que vayan
donde sean, a sus casas o en sus oficinas, y ahí aprendan lo que es misericordia. En otra oportunidad, Jesús está hablando gentilmente con los fariseos. Les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y en esas toneladas de cumplidos, Jesús le va a decir: no han oído no han leído que está escrito que Dios quiere justicia y misericordia. Entonces Jesús fue misericordioso. Y eso es lo que tiene que caracterizar nuestras vidas, la misericordia. Hermanos, el conocimiento, que es importante, puede matar a la gente. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Lea Primera de Corintios, en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Ahí Pablo está abordando el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Y el dilema era este. Pablo sabía que la comida sacrificada a los ídolos, la gente podía comerlo. Los cristianos podían comerlo porque eso no mata, no condena, no hace nada. Los supersticiosos creían que la comida me podía afectar la salud, o me podía afectar el alma, o Dios podía estar enojado contra mí. Pero lo que hace lo que hace Pablo es decir: no, comen lo que quieran, aunque el animal haya sido atropellado o lo que sea. Hoy en día, por ejemplo, yo le pregunto: ¿usted comería halal? Claro, si nos deleitamos yendo al chino y a volonté, y eso es halal, para ganar clientes están obligados a hacerlo. Ustedes tienen el conocimiento. Entonces Pablo decía: no coman lo que quieran, pero dice, hay algunos hermanos que son débiles, tienen la conciencia débil, y para ellos comer comida sacrificada a los ídolos es algo muy fuerte. No aceptan. Todavía su conciencia no ha sido desarrollada por el conocimiento que otros tenían. Así que Pablo va a decir: ustedes que saben pueden comer, pero si ustedes ven a un hermano débil en la fe, que le es algo traumático verlo comer comida sacrificada a los ídolos, dice Pablo: absténgase, no lo haga. Y vea lo que dice en el capítulo 8: no sea que por tu conocimiento destruyas a tu hermano por el que Cristo murió. Lo que le decía, que el conocimiento puede matar a la gente, puede matar a un hermano por el cual Cristo murió. Yo recuerdo aquí en la iglesia dos hermanas, era una que era mayor y otra que era más joven. Y aquella joven decía que, vivía su vida de fe, digamos, de manera muy paulatina. Es decir, su santificación no era tan marcada como aquella otra mujer. No solamente eran amigas, sino que aquella era la mentora de la joven. Entonces, viendo que su vida no era una santidad que ella pedía o que ella esperaba, le dijo a aquella joven: mira, tú y yo ya no podemos ser amigas, porque tú vives una vida desordenada. Así que a partir de ahora ya no me llames tu amiga. Eso destruyó a la joven. Eso despedazó a la joven. ¿Por qué? Porque justamente de lo que necesitaba era misericordia. La misericordia no dice: peca, es normal, eres pecador. No, la misericordia dice: te voy a ayudar en tu debilidad. La justicia dice: no peques. La misericordia dice: te voy a ayudar en tu debilidad. Por eso es el equilibrio. Necesitamos decir a la gente el error, el pecado en el que están, pero la misericordia dice: ahora que te lo he dicho, te voy a ayudar. Pero es exactamente lo que falta en la iglesia. Por eso es que muchos pastores que cayeron en adulterio
cayeron porque eran débiles, obviamente, porque la tentación era más fuerte que ellos. Pero una de las razones por las que cayeron es porque no encontraron amigos a quien contar su debilidad. ¿Cómo reaccionaría usted si su líder viene y le dice: hermanos, yo tengo una debilidad muy grande y estoy luchando contra la homosexualidad? ¿Cómo reaccionaría? Pastor, tengo una cita con usted. Dicho líder es un sinvergüenza, es un homosexual, es un agente secreto del movimiento LGBT. Que renuncie. O peor todavía, vamos y difundimos a otros: fíjate que ese fulano tiene esa debilidad. Por eso es que los pastores viven solos, porque se espera del pastor que sea santo, que el pastor tenga pensamiento impuro. Pero qué falso maestro, ¿en qué iglesia caí yo? Voy a otra iglesia. Por falta de misericordia. ¿Por qué es que ustedes no, como dice la Biblia, confiesen los pecados los unos con los otros? ¿Por qué no lo hacen? ¿De qué tienen miedo? A que lo juzguen. ¿Y ese no es acaso lo que hacemos? ¿Cómo es que hayas podido caer si la Biblia dice aquello y aquello? Y la persona más caída y la aplastamos y se vuelve más, se siente más culpable todavía. No, repito, la misericordia no es felicitar a una persona en su pecado. La misericordia es ayudarla, es orar, es llorar. ¿Cuántas veces ha sucedido aquello? La falta de misericordia también se puede ver en la familia, con los esposos, por ejemplo. Cuando el esposo no vive lo que dice la Biblia, entonces la esposa dice: pero si eres un líder, o si haces tal o tienes tal y cual privilegio, o si dices que eres cristiano pero vives de manera sinvergüenza, eres un falso cristiano. Y comienzan a inundar al pobre esposo, que en realidad sí, él es cristiano, pero está luchando. Nadie nace sabiendo cómo se vive la vida cristiana, ni perfeccionándose de la noche a la mañana. Pero el proceso de santificación necesita misericordia. Se vive en la misericordia. Entonces se reclama al esposo o a la esposa: mira, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que vivir de esta manera. Y eso es correcto, repito, no es malo decir lo que debemos hacer, pero hay que ayudar. Yo recuerdo, yo me casé, cuando yo me casé con, bueno, ustedes saben quién es mi esposa. El punto es que ella tiene apenas 2 años de convertida. Claro que a sus ojos yo soy el apóstol Pablo. Pero algo que yo me olvidé es que ella apenas tiene 2 años de convertida. Entonces yo le hablaba de cosas y yo esperaba que ella reaccionara y hablara y respondiera. Y cuando no lo hacía, hermanos, yo era implacable con ella. Y claro, ella se sentía peor todavía. Y yo no entendía, pero ¿por qué? Si eso es obvio, eres cristiana, entonces tienes que hacer eso. Malo. Y yo recuerdo una conversación con mi papá, y él no sabía lo que sucedía, y es más, para mí era normal lo que estaba haciendo. Y llegó ese punto de la misericordia en la pareja. Ese día ella estaba en la casa de mis suegros. Pasé la mitad de la noche llorando en sus brazos, porque ella era una persona que faltaba de misericordia. Uno espera de que la otra pareja viva nuestro nivel de santidad, pero lo que debe encontrar en nosotros, los esposos, es un esposo misericordioso, que no la va a aplastar, aunque no tenga la razón, aunque haya fallado. Y a la inversa, los esposos se sienten estimulados y amados cuando la mujer muestra misericordia.
bienaventurados los misericordiosos, es lo que dice Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia. De hecho, todos los que somos cristianos hemos alcanzado misericordia en Dios. Dice Dios, por su gran misericordia envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Hemos alcanzado misericordia, pero tenemos que responder con misericordia. Es lo que dice Jesús. Contó una parábola de un hombre que debía mucho dinero. Pongámoslo en lenguaje actual. Debía 10,000 euros a su jefe, al rey en este caso. Y claro, él no podía pagar una cantidad tan grande de dinero, así que le pidió misericordia al rey. Y el rey se la concedió y le dijo, bueno, está bien, tu deuda está pagada. Ese hombre salió del palacio y se encontró con un compadre, con un amigo, con un latino, a quien él había ayudado cuando vino de Sudamérica a Francia. Lo ayudó financieramente y claro, el hombre quedó en deuda. Pero aquel hombre no podía sobresalir, entonces le debía dinero. Y el hombre a quien se le perdonó la cantidad de dinero, le debían unos 1,000 euros. Claro, no era mucho comparado a lo que él debía, pero era mucho para el pobre que le debía a aquel que le habían hecho misericordia. Entonces aquel hombre viene y dice, me debes 1,000 euros, me tienes que pagar. Entonces el otro dice, es que no puedo, apenas tengo para subsistir y mi familia también. Dame más tiempo y te prometo que te he de pagar. Ten misericordia de mí. Y aquel hombre que se le había perdonado o se le había mostrado misericordia con 10,000 euros, no le mostró misericordia. Le dijo, mira, te vas a ir a la cárcel y te irás a la cárcel hasta que me hayas pagado el último euro. Entonces, cuando el rey supo eso, mandó a llamar a aquel hombre y le dijo, mira, yo te mostré misericordia con esa cantidad de dinero. Lo que yo esperaba es que tú hicieras lo mismo, pero no lo hiciste. Así que hoy tú irás a la cárcel hasta que pagues los 10,000 euros. Se le mostró misericordia y no la mostró. Se le juzgó severamente. Y es lo que dice Santiago. Capítulo 2 de Santiago dice que el juicio para los que son faltos de misericordia será más severo todavía. Entonces, nosotros somos como Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás dice, Dios, Nínive tienes que arrepentirte. Pero ¿por qué Jonás huyó? No quiso obedecer a Dios. Jonás huyó porque dijo, no, si yo les predico a los ninivitas se van a arrepentir y Dios va a tener misericordia. No quiero que Dios tenga misericordia. Imagínense un profeta así, que Dios no tenga misericordia. Bueno, ustedes conocen la historia. Se lo tragó un gran pez, luego lo escupió, lo vomitó 3 días después. Jonás hizo lo que tenía que hacer, predicó, se arrepintieron y Dios mostró misericordia. Entonces Jonás se enfureció y dijo, pero ¿por qué? Es que yo sabía que tú mostrarías misericordia. Pero vea la ironía. Es que ¿por qué es que el gran pez escupió a Jonás en la orilla? ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de Jonás. Hubiera podido morir, pero Dios tuvo misericordia. Y Jonás escupe al cielo diciendo, yo sabía que tendrías misericordia. Y Dios hubiera respondido, sí, como la tuve contigo, la tengo con ellos. Nosotros somos como Jonás. A veces actuamos como Jonás, faltos de misericordia en nuestra vida diaria con nuestros hijos. Hermanos, con nuestros hijos
exigimos la rectitud total. Y por eso es que los hijos sienten una carga de parte de los padres que ni ellos viven, porque la carga que ustedes ponen a sus hijos, Dios se la pone a usted. Ustedes exigen que sus hijos vivan rectamente. Bueno, Dios exige lo mismo de usted. Pero Dios es misericordioso cuando usted no vive rectamente. ¿Y acaso nosotros lo somos con nuestros hijos? ¿O nuestra misericordia se manifiesta con el cinturón o la chancla? Pero ahí dice Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Dios juzgue a cada obra de nosotros, es lo que dice Santiago: si ustedes fueron misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes. Vuelvo y repito, usted dirá: uy, entonces mejor hay que ser misericordiosos, y que a mí en el día del juicio, peque como peque, serán misericordiosos conmigo. No, no es lo que significa. Es más, la misericordia es activa, no es pasiva. No es él pecó, no es grave, seamos misericordiosos con él. No, la misericordia es activa, actúa. Dice: bueno, él pecó, chanfle, tenemos que ayudarlo, vamos a llorar y orar por él y con él. Las personas que no dicen ni hacen nada, aunque no juzguen, aunque no lo humillen, aunque no lo atropellen, no significa que son misericordiosos. Los misericordiosos van, lloran con él y dicen: si en algo puedo servirte, ayudarte, si en algo puedo mostrar mi amor por ti, lo haré. Eso es misericordioso, no el hacer nada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y no mezclar las cosas ni confundirlas. Ser misericordioso no es ser pasivo, al contrario, es ser activo. Y es lo que Jesús mostró a lo largo de su vida. Y Jesús es el único que puede mostrar misericordia incluso en medio del juicio. Dios es lo que hace, por ejemplo, con el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Dios dice: voy a destruir la tierra, pero al mismo tiempo hace que Noé construya una arca para poder salvar a personas. Está el juicio y está la misericordia. Los fariseos una vez llegaron ante Jesús con el motivo de hacerle una trampa. La ley dice que los adúlteros tenían que ser apedreados, y ellos tomaron una mujer en adulterio. Quizás el hombre encontró la posibilidad de escapar, porque la única persona que fue presentada en el adulterio fue la mujer. Y ustedes saben que en el adulterio se necesitan dos personas. Y llegó la mujer, o la trajeron y le dijeron, y la botaron a los pies de Jesús. Dijo: mira, esta cometió adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué haces tú? ¿Cuál era la trampa? La trampa era esta: si Jesús apedreaba a esa mujer, él cumplía la ley. Entonces los fariseos hubieran dicho: él es un maestro de la ley. Y los judíos hubieran dicho: ese sí que verdaderamente es maestro de la ley. Pero los romanos lo hubieran agarrado a Jesús y matado a él, porque los únicos que tenían derecho de ejecutar a las personas a la pena capital eran los romanos. Por eso es que los fariseos fueron ante los romanos para que crucificaran a Jesús. ¿Por qué no lo hicieron ellos mismos? Porque no tenían ese derecho. Entonces por eso es que era la trampa. Si Jesús dice hay que apedrearla, los romanos agarran a Jesús y se acabó con Jesús. Ahora, si Jesús dice no la apedreen, entonces los judíos hubieran dicho: ese es un falso maestro. Esa será la trampa, que Jesús respondiera sí o no, de todas maneras caía. Pero la sabiduría divina es más grande que las trampas humanas. Entonces Jesús le va a decir: claro que hay que apedrearla. Y es más, yo propongo algo: el primero que haya pecado, el que no haya pecado,
le tire la primera piedra. ¿Y dónde estaban los celosos de la ley? Los que la querían cumplir a todo precio. ¿Por qué no la votaron? Porque los fariseos sabían: rechanfle, a esta mujer la agarraron, a mí todavía no me han agarrado, así que mejor no voto nada. Y el único que podía tirarle las piedras que fuera para que muriera, le dijo: levántate, ve y no peques más. El camino de la misericordia. Entonces, repito, hermanos, la misericordia es activa. Es activa. No es pasiva, no es discreta tampoco. La misericordia se manifiesta. Quiera Dios que seamos personas llenas de misericordia, personas que ayudamos a los débiles en la fe, los que nosotros consideramos como débiles en la fe. Porque no se olviden, hermanos, nosotros tenemos la costumbre de mirar para abajo, a ver quién sabe como yo o quién actúa como yo. No hay nadie en esa manada de gente. Usted se cree fuerte comparado a los débiles, pero para alguien usted es débil. ¿Y qué tal si lo tratan como usted trata a los débiles? Usted dirá, pero hermanos, yo no hago mal a nadie. Y si alguien pecó, qué pena por él. Eso es indiferencia. También está mal. Hermano, el sermón del monte nos va a descuartizar a todos, a los que hacen mal y a los que no hacen nada. Entonces, por eso le digo, la misericordia es activa. ¿Cómo actuamos nosotros? Usted, si le preguntan a sus hijos: hijos, ¿cómo son sus padres? ¿Son misericordiosos? ¿Qué responderían? No, si mi mamá es la ley, mi mamá la llamo Moisés. ¿Y su papá? No, mi papá también es Moisés para mi papá. ¿Cómo son los esposos o las esposas? Las esposas son capaces de influenciar de manera impresionante a los esposos. A veces yo me di cuenta de mí mismo, porque cuando yo hago algo no muy importante, pero por ejemplo cuando voy manejando y está mi esposa al lado, entonces yo no sé por qué yo estoy hesitando entre dos caminos, o el de izquierda y derecha, y como yo no sé, pero que no quiero mostrar que no sé, entonces le digo: pasemos por ahí, ¿verdad? Entonces ella me dice: no, por allá, hijo. Y digo, me hago al que, sí, me acuerdo que es por allá. No es que si ella me dice por allá, yo voy por allá, y diciendo estoy desnudando. Espero no esté apuntando. Lo que quiero decir es esto: es que las mujeres, sin ser jefe de hogar, no necesitan las mujeres ser jefe de hogar para influenciar a su hogar. Por eso dice el proverbio dice: la mujer que es sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. O sea, no necesitan, hermanas, ser el jefe del hogar para mostrar que ustedes mandan. No, su influencia ya es fuerte. Y cuando ustedes son faltos de misericordia, lo que hacen es matar al esposo, porque el esposo ya siente esa presión natural de estar o de hacer lo que se espera de él. Y cuando no encuentra apoyo ni sustento, ni que su esposa lo entiende, entonces se encierra en sí mismo y comienza a veces alguno hasta ir en depresión, y abandona la lucha y ya no le importa nada, porque la mujer fue Moisés, la ley, el hambre y sed de la justicia, y la misericordia se desvaneció. La santidad no habrá en su hogar si no hay misericordia. Entonces, ¿cuál es el nivel de misericordia que hay en nuestros hogares?
Es una buena pregunta que podemos hacernos. Hoy en día todo es calculado. Todo es comercio, todo es calculado. No es que se tiene misericordia por usted, es que si usted actúa de esa manera, le va a convenir a la empresa. Entonces usted dice, oh, mi jefe es misericordioso. No, hermanos, olvídese. Es que le conviene actuar así. Pero lo que Dios quiere es que nosotros hagamos misericordia, incluso a aquellos que no nos pueden devolver. ¿Y cuál es la promesa? Alcanzarán misericordia. En otras palabras, con la vara que mides, serás medido. Usted puso la vara de santidad así. Bueno, usted va a tener que responder con esa misma medida. Termino, y es así que yo me di cuenta de que no sé por qué hoy se me ocurrió hablar solo casi de mi esposa, pero es así que yo me di cuenta que ella sí era misericordiosa conmigo. Porque al principio, cuando ella fallaba o no hacía las cosas bien, hermano, yo le caía como Pablo, vengo ustedes como a palo. Pero cuando yo fallaba, sus palabras siempre eran dulces. Hasta que una vez le dije al Señor, Señor, dame la misericordia que le diste a mi esposa. Hermanos, el conocimiento puede destruir cuando no hay misericordia. La santidad puede destruir cuando no hay misericordia. La verdadera santidad manifiesta misericordia. Y hoy Dios, nuevamente, con su palabra, manifiesta su misericordia, hablándonos y diciendo cómo actuar. Entonces, no menospreciemos esa misericordia. Dice la Biblia, porque para siempre es su misericordia. Y la manifestación plena de la misericordia de Dios es Jesús. Dios muestra su amor en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia más grande que Dios haya mostrado. Así que porque fuimos alcanzados por la misericordia divina, seamos nosotros personas misericordiosas. Y usted verá que será feliz. Las personas que andan exigiendo santidad saben que no viven a la altura de sus exigencias. Entonces, viven frustrados, viven enojados. Pero aquel que muestra misericordia, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. No dice un pecado o una comida salada. Dice, multitud de pecado cubrirá el amor. ¿Cuántos pecados han cubierto su misericordia? Quiera Dios que usted sea una mamá, una esposa, una hermana llena de misericordia. Al débil lo abraza, de verdad. Yo recuerdo, y termino, que yo luchaba siempre con una debilidad muy fuerte en mi vida. Y me daba vergüenza, pero yo sentía que Dios, es más, su palabra lo dice, confiesa tu pecado. El que confiesa alcanza misericordia. Entonces yo dije, bueno, no hay otra, voy a tener que encontrar a alguien a quien confesar mi pecado. Y gracias a Dios, en mi caso, encontré a mi padre, a mi papá. Entonces yo le confesé y yo esperaba de que se me quitara todos los privilegios, se me denunciara en el púlpito. Pero lo que hizo es abrazarme. Hermanos, yo me sentí fuerte en ese momento. Yo dije, vaya, no sé por qué, pero ese abrazo me hizo sentir de nuevo fuerte. Dije, voy a luchar con todo contra ese pecado, porque no estoy solo. Tengo a mi lado que es mi padre, pero podría ser un hermano. Ambos vamos a luchar. Y cada vez que caía, él oraba por mí. Yo he visto la misericordia divina. Entonces, eso es, hermano. Si algún día a usted se le confiesa un pecado, hermano, abrace al hermano, a la hermana y llore con él. Muestre amor, misericordia, bondad. Es lo que dice Pablo a los Gálatas.
Dice, si alguno es sorprendido en pecado, que la gente más madura actúe con misericordia y bondad. No seamos pronto a juzgar, a tirar la piedra, porque mañana seremos nosotros y necesitaremos que alguien nos muestre misericordia. Entonces guardemos nuestro corazón del legalismo, siendo misericordiosos. Y ya dejemos esa guerra. Y si no están en esa guerra, gloria a Dios, pero dejemos esa guerra de yo me voy de la iglesia porque en esta iglesia no todos los departamentos siguen la línea doctrinal de Juan Calvino. Bueno, si usted quiere ir a una iglesia de Juan Calvino, vaya a Suiza y a Ginebra. Aquí es Evidence. Y Evidence es una iglesia amada por Jesús, de tal manera que Él la quiere reformar, Él la quiere cambiar, Él la quiere perfeccionar. Pero para eso se necesita la justicia y la misericordia. Si ustedes solamente quieren la justicia, bien hace en irse. Agustín decía lo siguiente: él ayudaba a la gente en la calle, y en la mesa en que atendía a las personas de la calle estaba escrito algo, grabado en la roca. Estaba escrito: si usted es una persona que destruye las vidas con sus palabras, no tiene lugar en esta mesa. Entonces lo mismo aquí en la iglesia. Si usted no es capaz de ayudar a los departamentos que son débiles en la fe, en el entendimiento de la fe, entonces sí, váyase y abra una iglesia y llame la iglesia de los reformadores del siglo XXI. No queremos de ustedes. Lo que queremos es la verdad, con la misericordia, con el amor que se necesita cuando tenemos la verdad. Bienaventurados los misericordiosos. Yo quiero ser feliz. Y con la cara que tienen, yo quiero ser feliz. Porque si es tener la cara suya, hermanos, no, mejor, bueno, voy a ser misericordioso. Seamos felices. Ahí está el camino de la felicidad. Usted quiere ser feliz, ahí está. Seamos misericordiosos. Vamos a orar. Usted sabe que Dios ha mostrado misericordia para con su vida. Jesús es la plena manifestación de la misericordia divina para con ustedes, para con nosotros. Cada mañana al despertar, nuevas son sus misericordias. Quiera Dios que cada uno de nosotros al despertar, cada día podamos decir: hoy es un buen día para mostrar misericordia a este mundo lleno de venganza, lleno de amargura, de rencor y de violencia, porque no hay misericordia. Que cada día al despertar podamos decir como Dios, que nuestra misericordia se renueve. Quizás, hermanos, usted se está dando cuenta que va por mal camino y que necesita de la misericordia divina. Entonces ore y pide a Dios misericordia por su falta de misericordia. Y le aseguro que Dios le mostrará misericordia, porque para siempre es su misericordia. Hoy nuevamente se manifiesta la misericordia de Dios cuando Él nos habla a través de su palabra. No es que usted sencillamente actuó mal, la pasividad también es mal, es falta de misericordia. Aquellos a quien la iglesia no les importa, es falta de misericordia. Aquellos a quien la célula no les importa, es falta de misericordia. Aquellos a quien sus líderes no les importa, es falta de misericordia. Pero la misericordia divina es tan grande, hermanos, que hoy nos vuelve a llamar el Señor. Y a través de su palabra dice: la misericordia que yo te he mostrado, hoy muéstrala tú a los que te rodean. Que tu característica sea
Él es una persona misericordiosa.